Muy buenas tardes, bienvenidas a Mujeres de Reino. Espero que estén muy bien. Este martes nuevamente nos reunimos para compartir juntas la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy padre. Recuerden que estamos hablando de la mujer y sus emociones, y cada uno de los temas han estado bastante interesantes. Así que hoy vamos a hablar de la depresión. ¿Qué es la depresión? ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Cómo el Señor Jesucristo nos puede ayudar a salir de la depresión? Así que si tú conoces a alguien que necesite escuchar este tema, te voy a dar unos minutos para que compartas, para que invites, para que mandes el link y se puedan conectar hoy esta tarde y juntas podamos ser edificadas, ¿ok? Voy a tomar unos minutos también para entrar a la transmisión. Bienvenidas a Mujeres de Reino. Espero que... Muy bien. Bienvenidas, bienvenida Dulce. Qué bueno que ya estás conectada por aquí. Me da mucho gusto, mi amor. Estamos a unos minutitos voy a dar para que se sigan conectando y para que juntas podamos ser edificadas esta tarde. Recuerden, si tú tienes a alguien, alguna amiga, alguna mujer que necesita escuchar acerca de cómo Jesús la puede sacar de la depresión, invítala a escuchar Mujeres de Reino, invítala a que se conecte, mándales el link y yo sé que vamos a ser edificadas. Sé que el Espíritu Santo hoy nos va a hablar a todas. Hemos estado platicando acerca de, la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo enfrentar la pérdida de un ser querido. Cuando algún ser querido muere, cómo podemos ser sanadas y restauradas de tan gran dolor. También hablamos acerca de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo la puedo enfrentar? Platicamos acerca de los temperamentos, así que toda esta serie de la mujer y sus emociones ha estado muy interesante y hoy no va a ser la excepción. Yo sé que hoy el Señor va a bendecir nuestras vidas. Saludos Dianita, bienvenida. Saludos Claudia. Leti, buenas tardes, te mando un abrazo. Leti Márquez, qué bueno, qué gusto verte una vez más conectada. Estamos muy felices. Les comentaba que toda esta serie ha sido en particular una serie muy impresionante. No es que la anterior no lo haya sido, pero estamos platicando de temas que a la mujer le acontecen diariamente, cosas con las que a veces luchamos y no sabemos cómo enfrentar, situaciones que a veces vienen a nuestra vida y no sabemos qué hacer ante ellas. Entonces, sé que la palabra del Señor nos está trayendo luz en medio a veces de estas tinieblas, y hoy hablaremos de la ansiedad. Cabe mencionar que ahorita le llaman la enfermedad del siglo a la ansiedad, porque hay miles de personas padeciendo de ansiedad, miles de personas sufriendo de esto, miles de jovencitos. Bueno, ahora ya hablamos hasta de niños ansiosos. Antes jamás hablábamos de un niño que pudiera padecer ansiedad, pero hoy en día tenemos niños que están padeciendo de ansiedad. Entonces es importante que nosotros sepamos qué hacer ante una situación así. Mucha gente vive su ansiedad en silencio. Bienvenida Martita, qué gusto saludarte, mi amor. Buenas tardes. Muchas veces vivimos la depresión en silencio, vivimos esa tristeza en silencio, no sabemos qué hacer y aprendemos a vivir con ella, pero en ocasiones puede ser tan grave que nos puede llevar hasta el suicidio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias de jóvenes, de mujeres, de varones que llegan al suicidio a causa de una depresión? Bueno, incluso hemos hablado de niños que han llegado a suicidarse a causa de una depresión. Por eso es importante que esta tarde tú prestes atención, que tú tomes nota, que tú hoy decidas aprender acerca de esto. Quizás tú dices, bueno, yo no estoy padeciendo depresión. No, quizás no estás padeciendo depresión, pero mucha gente alrededor nuestro la padece y a veces la padece en silencio. Y si tú sabes y si yo sé, podemos ser de bendición para esas personas que a veces están siendo atacadas por la depresión. Así que vamos a orar unos minutos pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos enseñe esta tarde, que Él toque cada vida y cada corazón. ¿Ok? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.
Gracias por este tiempo, mi Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás edificando la vida de cada mujer. Gracias, Señor, porque tú quieres tocar, bendecir, liberar a cada una de nosotras. Hoy, Espíritu Santo, te ruego que sea tu palabra llegando al corazón de cada mujer, Señor. Tu palabra infundiendo aliento, tu palabra trayendo vida, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, oro, Señor, que seas tú a través de mí, Señor, enseñando y amando y abrazando a cada una de tus hijas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues aunque la depresión se ha puesto de moda, por ahí de repente decimos, ¿sabes qué? Es que ando depre. La realidad es que no es algo padre. De estar deprimido no es moda. Estar deprimido no es algo que nos acontece y que podamos disfrutar. Cuando hablamos de depresión, no hablamos de una tristeza común. Ciertamente, nosotras como mujeres, que somos bastante emocionales, tendemos a presentar algunos días tristeza o desánimo. Y esto es totalmente natural. Puede venir a nuestra vida esta tristeza, este desánimo por diferentes circunstancias, incluso como un síndrome premenstrual, ¿ok? Pero cuando hablamos de depresión no estamos hablando de una tristeza pasajera, ni de un desánimo pasajero. La depresión es un estado de ánimo de una tristeza profunda y prolongada, ¿ok? Es importante saber que es una enfermedad que afecta todo nuestro ser. Afecta nuestro cuerpo, afecta nuestra mente, afecta nuestras emociones. Entonces es importante que tú y yo sepamos cuáles son sus características, cómo es que la depresión puede llegar y qué puedo hacer a causa de ella. La Organización Mundial de la Salud define la depresión como un trastorno mental frecuente. Se caracteriza por la presencia de tristeza profunda, por la pérdida de interés o de placer en las cosas que antes te generaban ese placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, que ahorita voy a ir desglosando un poquito más, cansancio, falta de concentración, entre otras cosas. La depresión puede tornarse un problema crónico y recurrente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona presenta depresión, este estado depresivo puede ser recurrente, es decir, puede ser a lo largo de toda su vida. Puede ser una enfermedad crónica, es decir, que está presente y no se va, y que además puede ir empeorando si no la atendemos adecuadamente. No toda la tristeza que sentimos es depresión, pero es importante que nosotros distingamos cuando es depresión o no. Para que nosotros podamos llamar a algo un trastorno depresivo, necesitamos reunir ciertos síntomas. Entre ellos es la duración de esta tristeza. Una tristeza común es a veces un día, 2 días que andamos desanimadas. Una depresión dura más de 2 semanas y tiene que estar presente durante 6 meses aproximadamente. También una tristeza generalmente tiene una causa conocida. Ok, estoy triste porque algo sucedió que me generó esta tristeza, pero la depresión a veces puede venir sin una causa específica. ¿Ok? ¿Por qué digo a veces? Porque no siempre. A veces también hay situaciones que nos llevan a deprimirnos y ahorita lo vamos a aprender. La depresión clínica, o cuando ya decimos que una persona tiene depresión, es al igual que como la ansiedad, les explicaba que tiene que interferir con las esferas de la vida de esa persona de la misma manera. Para que nosotros podamos decir que alguien tiene una depresión clínica, es importante darnos cuenta si esa depresión le está afectando en sus diferentes esferas: social, familiar, laboral. Es importante que sepamos si le está robando la capacidad de afrontar la vida, porque es una de las características de la depresión. La depresión te roba la capacidad de afrontar la vida, como lo harías si no estuvieras deprimido o deprimida.
desde mi punto de vista, yo definiría la depresión como la falta de esperanza. Definiría la depresión como ver el futuro como oscuro, como decir no tengo una salida, no tengo una esperanza, no tengo nada que hacer al respecto de lo que estés viviendo. Entonces, es importante, nuevamente te lo repito, que tú sepas distinguir entre una tristeza natural y un cuadro depresivo. Porque ambos requieren sanidad, ambos requieren que el Señor Jesús venga y te sane, pero cuando estamos hablando de la depresión, no lo debes dejar pasar. Entonces, es un sentimiento prolongado acompañado de desesperanza, acompañado de una sensación de impotencia, de no poder hacer las cosas o no poder cambiar las circunstancias que se están presentando en tu vida. ¿Cuáles son algunos síntomas de la depresión? Bueno, la depresión te afecta de forma física, te afecta de forma emocional, te afecta de forma cognitiva o mental, y también te afecta de forma social. Te voy a platicar algunos de estos síntomas que a veces se presentan en la depresión. La depresión puede venir acompañada de insomnio, es decir, no poder conciliar el sueño. Aunque tengas sueño, no poder conciliarlo. Viene a veces acompañada de un desorden en el apetito, sea una pérdida de apetito o sea una ansia por comer y comer y comer. También podemos tener pérdida de peso o aumento de peso, pérdida del deseo sexual, falta de energía, una sensación de cansancio continua sin haber hecho nada. A veces no sé si te ha pasado que te levantas cansado y tú dices, ¿por qué me levanté cansada si no hice nada? Bueno, puede ser a causa de un estado depresivo por el que tú estés pasando. También puede venir una tendencia de pensamientos negativos, es decir, tiendes a ver las cosas de forma pesimista, obscura, pérdida de la memoria, incapacidad para concentrarse, incapacidad o dificultad para tomar decisiones, una crítica frecuente hacia sí mismo. Recordemos que viene acompañada de una autoestima dañada. Entonces, generalmente la persona deprimida piensa, no sirvo para nada, soy inútil, no puedo hacer nada, estoy sin esperanza, estoy sin futuro. También puede venir culpabilidad, irritabilidad. No todas las personas deprimidas lloran. A veces pensamos que está deprimido, entonces tiene que llorar. No necesariamente. A veces la depresión viene en forma de irritabilidad, de enojo, de molestia. No sé por qué ando molesta, no sé por qué ando irritada todo el tiempo. Bueno, probablemente quizás puedas estar pasando un cuadro depresivo que te trae irritación. También puede presentarse con un llanto sin razón. Generalmente lloramos por algo, ¿ok? Aunque las mujeres dicen que lloramos sin razón, la realidad es que siempre lloramos por algo. Pero cuando estás atravesando un cuadro depresivo, literalmente las lágrimas se te salen de la nada. Puedes estar cocinando y de repente empiezas a llorar. Puedes estar en la sala y de repente empiezas a llorar por la tristeza profunda que siente tu corazón, que muchas veces no sabes cómo definir o no sabes cómo gestionar, cómo enfrentarla. También puede venir mucho temor a la muerte, puede venir preocupación, un descuido de la apariencia física. Esto nos debe de presentar alarmas cuando, por ejemplo, tú eres una mujer que continuamente te gusta andar arreglada, te gusta andar bonita. No me refiero que no seas bonita, pero que te gusta acentuar tu belleza arreglándote. Cuando estamos deprimidas, generalmente puede venir acompañado de una pérdida de intención de arreglarte, una apariencia física descuidada, dormir mucho o no dormir o dormir demasiado, no quererse levantar. También pueden venir pensamientos o ideas suicidas, y esta parte es muy peligrosa, porque si tú recuerdas, cuando hablamos de la ansiedad, hablamos de una frase que yo digo desde hace mucho, que es: lo pienso, lo siento y lo hago. Entonces, si empieza una idea suicida en la mente,
ese pensamiento puede bajar al corazón y puede llegar a convertirse en una acción. Entonces, todos estos son síntomas de la depresión. Hay diferentes causas que pueden generar la depresión. Una de ellas son causas físicas, causas químicas específicamente, es decir, algunos neurotransmisores, algunos químicos en nuestro cerebro no funcionan de forma correcta. Aunque hay especialistas que dicen que esto no es real, la realidad es que nuestro sistema, nuestro cuerpo funciona a través de químicos. Dios así nos formó. Entonces, en ocasiones es un problema en la dopamina, en la serotonina, que son neurotransmisores y nos generan un estado depresivo, nos generan un estado de desánimo y de tristeza profunda. Pero no todas las causas de la depresión son químicos. También la depresión puede venir a causa de no poder enfrentar alguna situación que tú estás viviendo, perder el control de alguna situación que estás enfrentando. Por ejemplo, podría ser la pérdida de un ser querido, como platicábamos la semana pasada. Podría ser también circunstancias tan fuertes como una enfermedad terminal o una enfermedad crónica que te han descubierto y te puede generar depresión porque tienes miedo, cómo va a ser tu futuro. También puede ser un divorcio, una separación de tu cónyuge, de tu pareja. Puede ser también problemas familiares, problemas con los hijos o problemas financieros. ¿Cuánta gente no cae en depresión porque se endeudó y no sabe cómo salir de eso y se deprimen? A veces la falta de éxito en algunas esferas de nuestra vida también nos pueden generar depresión. El no cumplir las expectativas que tú tenías en tu vida, eso nos puede generar depresión. Y ojo con eso, porque nosotras como mujeres somos soñadoras. Desde jóvenes nos gusta soñar, nos gusta pensar, idealizar nuestra vida. Pero cuando el ideal de nuestra vida no se parece a lo que realmente, a la realidad, a lo que hoy estamos viviendo, puede parecer de repente puede aparecer un sentimiento de desesperanza, un sentimiento de tristeza. Puede venir la depresión por no cumplir esos ideales que tú te habías propuesto. También a veces la vejez, las heridas del pasado nos pueden generar depresión. Un abuso físico, un abuso psicológico, heridas causadas desde nuestra niñez. Algunas les ha tocado vivir contextos muy difíciles. Y esto, si tú no lo resuelves, si tú no sana tu corazón, entonces puede desarrollarse una depresión, un cuadro depresivo. Por lo tanto, es importante que tú prestes atención a las causas. Y si tú has estado sintiendo una tristeza profunda durante un tiempo determinado, es importante que tú digas, a ver, ¿qué es lo que puede estar generando esta depresión? No solamente decir, bueno, es que me siento muy triste, me siento muy desanimada, sino decir, ¿qué es lo que lo está generando? El no tener el control sobre una situación nos genera impotencia y esa impotencia nos genera desesperanza. Cuando tú quieres retener a alguien y ese alguien decide irse de tu lado, a veces puede venir una crisis depresiva muy grande. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener el control sobre otra persona. Pero tienes que saber que el Señor Jesús ha venido a libertarnos de toda depresión, de toda enfermedad, incluyendo la depresión. Entonces, déjame platicarte que existen diferentes tipos de depresión. Tenemos la depresión clínica, que la podemos catalogar en dos formas. El trastorno depresivo mayor. El trastorno depresivo mayor, como su nombre lo dice, es una depresión muy fuerte, muy severa, que lleva a la gente a muchas veces aislarse, a llanto continuo o irritabilidad continua. Son periodos largos, empieza con mucha tristeza y generalmente está ocasionada por químicos en el cerebro.
¿ok? Por un mal funcionamiento en lo que es el sistema nervioso y en los que son los neurotransmisores. Es decir, estos químicos que generan la emoción a veces están desequilibrados y pueden producir un trastorno depresivo mayor. Generalmente, cuando alguien está padeciendo un trastorno depresivo mayor, es muy evidente. ¿Por qué es muy evidente? Porque todos los síntomas que te mencioné hace un momento son muy palpables y visibles aún para los que están alrededor. Es importante saber esto, porque si de repente tú tienes a alguien a quien tú amas, que ves que se está aislando, o lo ves continuamente irritado, o continuamente llorando, o dejó de sonreír, empezó a tornarse pesimista, empezó a estar cansado todo el tiempo, probablemente esté pasando por una depresión y necesita buscar ayuda, principalmente en Jesucristo. ¿Ok? También tenemos otro tipo de depresión. Es la depresión llamada distimia. La distimia, fíjate, es una depresión que no es tan intensa como el trastorno depresivo mayor, pero es recurrente y continua. Es decir, cuando tú tienes un trastorno depresivo llamado distimia, esta depresión puede durar toda tu vida. Generalmente son periodos recurrentes, es decir, estoy deprimida 3 meses, 4 meses, después se me pasa 2 semanas, pero nuevamente vuelvo a sentir este tipo de tristeza y de desánimo en mi vida. La distimia puede durar más allá de 2 años. ¿Ok? Puede durar durante muchos años. Hay personas que dicen, bueno, es que yo fui feliz cuando fui joven, pero a partir de los 20, de los 30, empezó mi tristeza. Y muchas veces no es tan evidente como el trastorno depresivo mayor, porque no anda llorando por las calles, porque no deja de comer, pero sí hay un descuido de su persona, sí hay una somatización, es decir, generalmente está enferma, le duele la cabeza, le duele el cuerpo, está cansada, no tiene ánimos de hacer nada. Muchas veces está relacionado a este tipo de depresión llamado distimia, que recuerda, es de larga duración, no de tanta intensidad, pero sí de larga duración. Y también es importante que si tú continuamente te sientes en un estado de tristeza y desánimo, pues puedas preguntar, puedas asesorarte si es que estás pasando por un tipo de depresión como la distimia. Ahora, sin embargo, es importante que tú sepas que tenemos al mejor médico de los médicos, al mejor psicólogo de los psicólogos llamado Jesucristo. Él te puede sacar de cualquier situación depresiva, lo cual no quiere decir que sea pecado que tú busques ayuda profesional. Eso es importante decirlo, porque a veces como cristianas decimos, es que ¿cómo voy a ir con el psicólogo si soy cristiana? ¿Cómo voy a ir con el psicólogo si yo conozco la palabra? Bueno, en ocasiones necesitas a alguien que te asesore, que te acompañe en el proceso mientras sales de la depresión. Eso sí, procura buscar psicólogos que conozcan la palabra de Dios y que la amen y que la vivan, para que te puedan aconsejar de acuerdo a la palabra. ¿Ok? Esto es importante porque si tu fe está puesta en Jesús, si tú crees la palabra de Dios, ahí encontramos nuestra fuente de sanidad. También hay otro tipo de depresión llamada la depresión reactiva. ¿Por qué reactiva? Porque es aquella depresión en la cual nosotros reaccionamos de esta manera por los acontecimientos que están viniendo a nuestra vida. Es cuando no podemos adaptarnos a las circunstancias que se están presentando en nuestra vida, y entonces viene la depresión, la tristeza, la desesperanza, el llanto, la impotencia, la irritabilidad, porque dices, es que yo no puedo con esto. Es cuando las circunstancias te sobrepasan. Muchas veces la depresión viene y es como si nos quedáramos paralizadas, es como si no supiéramos cómo hacerle para salir de esto. Ahora, todo lo que te acabo de dar es la información, obviamente muy, muy generalizada de lo que puede ser la depresión, pero hoy te voy a hablar de qué dice Dios acerca de esto, cómo yo puedo encontrar salida en Jesús, cómo yo puedo ser libre de la depresión en Jesucristo. Bueno,
Lo primero que tenemos que saber es que Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a vendar las heridas de aquel corazón triste, lastimado, herido, desolado, desamparado, desanimado, desesperanzado. La palabra del Señor dice en Isaías 61:1, en la Biblia latinoamericana dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos de corazón. ¿Quiénes son los afligidos del corazón? Son aquellos que están siendo oprimidos a través de la tristeza, a través del desánimo, a través de la desesperanza. Una de las razones por las que Jesucristo vino a esta tierra es porque Él sabía que en el mundo íbamos a tener aflicción. Él sabía que en el mundo íbamos a enfrentar circunstancias que nos podían meter en una aflicción grande como es la depresión. Entonces Él vino a traernos buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Las buenas nuevas es que Jesús sana los corazones quebrantados. Las buenas nuevas es que no tienes que permanecer deprimida toda tu vida. En Cristo hay libertad. Las buenas nuevas es que Jesucristo vino a sanar el corazón quebrantado y a limpiar las lágrimas de aquellos que las han padecido. Entonces, la palabra de Dios dice: bienaventurado el que llora, porque ellos serán consolados. El Señor Jesús a eso vino. Es una de las causas por las cuales Él vino. No solamente vino a darnos salvación de nuestra alma, que es lo más importante, sino que también vino a sanarnos el corazón. Y esto es impresionante, porque un corazón herido, un corazón lastimado, un corazón afligido, no disfruta la vida y se pierde. Yo lo describo como es como estar cautivo, es como estar encarcelado. Cuando tú estás encarcelado, tú no puedes disfrutar de la verdadera libertad porque estás encarcelado, no eres libre. A veces llegamos a Cristo y aún ahí tenemos depresión y estamos encarcelados en medio de pensamientos de derrota, en medio de pensamientos de dolor, de tristeza, de crítica, de autocrítica. Entonces el Señor Jesús te quiere liberar. Mira lo que sigue diciendo. Dice: me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. A eso vino Jesús. Así que si tú estás padeciendo de depresión, hoy quiero decirte: corre a los brazos de Jesucristo. No hay mejor terapia que venir a los pies de Cristo y dejar que Él vende tus heridas. Como te decía, existe la depresión reactiva, que es la depresión que generalmente manejamos el común denominador de la gente. No quiere decir que no haya muchos casos de distimia o muchos casos de depresión mayor, sí la hay, pero el común denominador son depresiones reactivas, es decir, la falta de adaptación a lo que me está sucediendo hoy en día. Pero por eso el Señor Jesús dijo: venid a mí, los que estén cargados y cansados, porque yo los haré descansar. El Señor vino a sanar el corazón, y uno de los personajes, voy a hablarte de dos personajes en la Biblia que padecieron depresión. Uno de ellos fue el salmista David. David, o el rey David, estuvo deprimido por un tiempo a causa de muchas circunstancias que él vivió. Nada más que la depresión de David era causa de su pecado. Y esto te lo tengo que decir, porque si tú y yo no arreglamos el problema llamado pecado, entonces difícilmente vamos a poder tener paz en el corazón. David falló y pecó en contra de Dios. Entonces, a causa de su pecado, se desataron muchos problemas en su vida, muchos problemas en su familia. Esos hijos vivieron desordenadamente, entonces los problemas lo sobrepasaron. Y entonces David estaba afligido, tan afligido, que en algunos de los salmos él dice: mi cama está mojada de tanto llorar. Mi piel se ha pegado a mis huesos. O sea, hablamos de una pérdida de peso, hablamos de una tristeza profunda, hablamos de que él no veía una solución a lo que él estaba viviendo. Y entonces se deprimió.
pero él hizo algo importante. Él dice en uno de los salmos, dice, me refugiaré bajo tus alas mientras pasan los quebrantos. Es decir, David, en lugar de huir del Señor, en medio de la tristeza y de la depresión profunda que él estaba viviendo, él se acercó al Señor. En el Salmo 32, quiero leértelo porque él expresa muy bien la depresión que viene a causa de nuestras malas decisiones y del pecado. ¿Qué es el pecado? Es desobedecer la palabra de Dios, es hacer nuestra propia voluntad lejos de Dios, hacer lo que nosotros pensamos lejos de lo que el Señor está diciendo. Entonces, el Salmo 32, mira lo que dice. Mientras callé, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor como sequedales de verano. David entendió que mientras él había encubierto su pecado, mientras él no lo declaraba, mientras él no se ponía cuentas con Dios, su verdor, su vigor, su alegría se había secado. Se había secado. Y nosotras como hijas de Dios tenemos que saber que a veces la depresión ha venido a nuestra vida porque nos hemos apartado de Jesús, porque nos hemos apartado de su presencia. Y entonces Él quiere restaurarnos y sanarnos el corazón. Él quiere porque nos pongamos a cuentas con Él para volvernos a hacer oír gozo y alegría. De hecho, ese es otro salmo que dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Ninguna de nosotros nos queremos sentir secas. Ninguna de nosotras nos queremos sentir abatidas a causa del pecado. Entonces es importante correr a Jesús y decirle, Señor, perdóname. Perdóname si mis decisiones me han llevado a esta tristeza que yo estoy viviendo, a esta sequedad de corazón, a esta amargura de corazón. Es más, te voy a hablar de otro personaje en la Biblia, Noemí. Noemí era una mujer, su nombre quiere decir placentera. Era una mujer alegre, era una mujer gozosa, pero a causa de las malas decisiones en su familia, ella lo pierde todo. Y después ella regresa a su pueblo y dice, ya no me digan Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha metido Dios. Y eso es un error, porque Dios no te metió en la depresión, Dios no te ha metido en la amargura. Muchas veces han sido nuestras decisiones las que nos llevaron a esa tristeza profunda, a esa amargura, a ese tipo de problemas que a veces no podemos enfrentar. Pero te tengo buenas noticias, porque a eso vino Jesús, a tenernos buenas noticias, ¿ok? Y esas buenas noticias es que Él vino a rescatar del hoyo nuestra vida. Él vino a sacarnos de ese lodo cenagoso, de la desesperación, de la angustia que a veces sentimos a causa de la depresión producida por el pecado. Si me estás siguiendo, yo te invito a que me pongas un amén, un Señor ayúdame, un sí lo estoy recibiendo, ¿ok? Hace un poco de calorcito, pero gracias a Dios porque Él es bueno. Gracias a Dios porque Él es bueno, muy bueno. Así que ponme un like, te estoy siguiendo, pastora, porque vamos a ir a los próximos personajes que también padecieron depresión, que también padecieron tristeza en la Biblia. Ahora, déjame decirte lo que David dice después de que él hace su reflexión y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado quiere decir 1000 veces feliz. Así que David había experimentado la tristeza profunda, la depresión profunda, pero había sido rescatado de esa tristeza, de esa depresión, cuando se puso a cuentas con Dios.
cuando le descubrió su corazón a Dios. Por eso dice, bienaventurado aquel en cuyo espíritu no hay engaño. Porque nosotras podemos aparentar vivir una vida de gozo, pero el Señor conoce el corazón. Él sabe las tristezas por las que a veces estamos padeciendo. Y Él dice, ven a mí. Y yo te voy a dar descanso. Ven a mí y yo voy a volver, ahora sí, a hacer que tú reverdezcas, a darte vigor nuevamente en tus huesos. Qué importante es que nosotros entendamos que el primer paso para salir de la depresión, si verdaderamente quieres salir de ella, es arrepentimiento. ¿Por qué te digo si verdaderamente quieres salir de ella? Parece algo irónico porque tú dirías, ¿quién no va a querer salir de la depresión? El problema es que a veces queremos buscar soluciones en todos lados y no queremos ir a la raíz del problema. Tú puedes culpar tus circunstancias, puedes culpar lo que te está sucediendo, puedes culpar incluso a los químicos en tu cerebro, pero si tú vienes sinceramente delante del Señor, Él te rescata. Él te rescata de la depresión. Él va a ir desde la raíz a arrancar ese sentimiento de tristeza profunda en tu vida. Vamos a leerlo en el Salmo 40, versículo 1 en adelante. Es el mismo salmista David hablando. Gracias por responder, que reciben la palabra. Me alegra mucho. Vamos al Salmo 41. Fíjate lo que dice la palabra. Dice, es la Nueva Traducción Viviente. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Y me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. David, después de haber experimentado esta tristeza profunda, él experimenta lo que es la salvación del Señor de la depresión. Dice, el Señor me sacó del lodo. En otra palabra dice del lodo cenagoso de la desesperación. ¿Tú sabes lo que es querer caminar en el lodo? Entre más caminas, más te hundes. Así es la depresión cuando tú no vienes a Cristo. Entre más quieres salir, más te hundes, porque apartados del Señor nada podemos hacer. Pero si tú vienes a Él, tú vas a experimentar lo que dijo David. Me sacaste del lodo y del fango y pusiste mis pies en piso firme. Y me gusta que dice, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Lo peor que podemos hacer cuando tenemos depresión es no luchar en contra de ella. Tú no te puedes quedar en ese estado depresivo y dejar que el enemigo te robe el gozo del Señor, te robe tus mejores años, te robe disfrutar de tu familia, disfrutar de la vida a causa de la depresión. Pero a medida que tú camines con Cristo, Él va a empezar a estabilizar tus pasos. Pero tienes que caminar, aunque no tengas ganas. Tienes que caminar, aunque no tengas fuerzas. Porque el Señor da fuerzas al que no tiene ninguna. Te voy a platicar acerca de otro personaje en la Biblia. Elías. Esto lo encuentras en Primera de Reyes, capítulo 19. Elías era un hombre que amaba a Dios. Era un profeta de Dios. Él servía a Dios continuamente. Y sabes, Elías había tenido una gran victoria. Dios había mostrado su poder a favor de él. Dios le había dado la gracia de experimentar el poder al ver cómo Dios destruía a todos aquellos que no amaban al Señor, que habían llevado al pueblo en cautiverio y lo habían llevado al pueblo a tener mucha desgracia a causa de su pecado. Y Elías vio esa manifestación del poder de Dios. Pero días después, quizás al siguiente día después de esa gran victoria que él tiene,
él escucha unas palabras, unas amenazas en contra de su vida. Y creo yo que a causa del cansancio, Elías cayó en depresión. El cansancio también es una de las causas que a veces te pueden llevar a la depresión. ¿Por qué? Porque mientras tú estás cansado, tu cerebro no trabaja de la misma manera. Espiritualmente puedes estar fuerte, pero tu cuerpo también necesita tomar fuerzas. A Elías le sucedió, él se deprimió al grado que se fue solo caminando. Y después llegó a un arroyo y mientras él estaba ahí, Dios le sustentó. Dios le hizo que aves del campo le llevaran de comer. Qué impresionante es cómo Dios te sustenta en medio de tu situación. Si tú estás viviendo una depresión, yo te voy a decir algo, Dios no te va a dejar y no te va a desamparar. Él nunca desampara a sus hijos. La palabra de Dios dice, ¿olvidará la que da luz al hijo de su vientre? Aunque ella olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Dios no se va a olvidar de ti. Dios no te va a dejar. Él va a librarte de esa depresión si tú vienes a Él. Mira, Dios le ministra sus necesidades físicas, Dios le sustenta, pero después de que le sustenta para que él agarre fuerzas físicas, le dice, levántate y anda, porque el largo camino te espera. Y eso yo te lo quiero decir. No importa cuánto tiempo tengas deprimida, hoy te digo, levántate en el nombre de Jesús y anda, porque el largo camino te espera con el Señor. Largo camino te espera todavía con Jesucristo. Levántate, no te quedes ahí, no te quedes a llorar la depresión, no te quedes con autoconmiseración y decir, pobrecita de mí, no, pobrecita de ti no, eres hija de Dios. Y si hija, coheredera juntamente con Cristo. Así que tienes la capacidad por el Espíritu Santo de levantarte de ahí donde tú estás. Dios le dice a Elías, levántate y anda. Y Elías se levanta y anda. Y de forma voluntaria va a una cueva. ¿Sabes? Elías va a esta cueva. Y ahí en esa cueva, Dios se manifiesta a él. Y esta es la parte más importante de todo lo que te he estado diciendo. Dios quiere manifestar su poder, su gracia, su amor hacia tu vida. Pero es necesario que tú te encuentres con él. Elías, mientras estaba deprimido, no podía pensar en nada más que decirle al Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Imagínate, ya había pensamientos de muerte en Elías. Su depresión no era una depresión pequeña, era una depresión severa. Pero el Señor no le dice, ay, fíjate que sí, Elías. No, Dios le dice, levántate y anda, ves a tal lugar, ves a esa cueva. Y estando en la cueva, vienen varias manifestaciones de parte de Dios a la vida de Elías. Una de esas es fuego, viento. Ahí está Elías esperando a que Dios se manifestara y viendo a ver si Dios estaba ahí. Pero Dios no estaba en medio de esas manifestaciones. ¿Cómo es esto? Quiero decirte que mientras tú estés con tanto ruido externo y escuchando tantas voces, si no escuchas la voz de Dios, difícilmente vas a salir de la depresión. Hay momentos en nuestra vida donde nosotros tenemos que encontrarnos con Dios, donde lo único que va a traer consuelo a tu corazón va a ser la voz de Dios para ti. No va a ser un medicamento, no va a ser una excelente terapia, que no estoy en contra de eso. Yo misma, tú sabes, soy psicóloga. Pero hay momentos donde solo la voz de Dios va a traer ánimo a tu vida y te va a traer libertad. Elías tuvo que ir a esa cueva. Elías tuvo que estar en ese lugar y de repente vino un silbo apacible. Vino la voz de Dios en medio de ese silbo apacible, en medio de esa quietud.
en medio de ese prestar atención a lo que Dios le quería decir. Ahí vino la sanidad para Elías. Ahí vino la reconfortación. Dios le reconfortó a través de su voz. No hay otra manera en la que nosotros podamos ser libres más que a través de la verdad que es Jesucristo. Su palabra dice en Juan capítulo 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero en el 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay libertad para ti en el nombre de Jesús. Hay libertad de la depresión en el nombre de Jesús. Tú puedes volver a oír gozo y alegría en el nombre de Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Ir a encontrarte con el Señor. Ir a encontrarse con su palabra. Ir a encontrarte en el silbo apacible y decirle, Señor, que tu vara y tu callado me infundan aliento. Que tu palabra traiga aliento a mi vida, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y tú eres un ser espiritual que tiene alma y que tiene cuerpo, pero somos seres espirituales. Así que la palabra de Dios te infunde vida, te infunde aliento, te infunde ánimo. La palabra de Dios nos genera gozo. Cuando hay desesperanza y tú vienes a la palabra de Dios con ganas, con una actitud correcta de querer oír a Dios. Esto es importante porque no vas a venir a Él nada más como, bueno, pues a ver, ya me dijeron que leyera la Biblia. No, sino que tú vienes expectante de decir, Señor, yo necesito que me hables. Él lo va a hacer. Él te va a restaurar. Él te va a sacar del hoyo cenagoso de la desesperación y de la depresión. Pero acércate a Él. Acércate a Él. Dile, Señor Jesús, yo te necesito. Yo necesito escuchar tu voz. Porque tu voz me infunde aliento. Porque tu voz me trae consuelo. Porque tu voz y tu presencia trae plenitud de gozo a mi vida. Vamos a verlo en el Salmo 16:11. Salmo 16:11 dice así. Dice, me mostrarás las sendas de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. Dios te muestra el camino. Dios te muestra el camino. Si tú estabas pensando, es que ya no sé qué hacer con esto, realmente me siento deprimida. Hoy Dios te está mostrando el camino y el camino es Jesús. El camino es vuélvete a Él y a su palabra. El camino es encuéntrate con Dios en el secreto. Y Él te va a levantar, Él te va a sustentar. Dice la palabra, no dejarás para siempre caído al justo. El Señor no te va a dejar, el Señor te va a levantar. Él te levanta cuando tú te acercas a Él. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando tú estás en la presencia de Dios, entonces el gozo del Señor viene. Y el gozo del Señor no es una alegría momentánea, ni es algo que viene a causa de que te va bien o de que las circunstancias cambiaron. El gozo del Señor es en medio de tus circunstancias, tú puedes estar en paz, puedes estar alegre, porque sabes que Dios está contigo como poderoso gigante, que Él no te va a dejar y Él no te va a desamparar. Hay salvación para ti, hay libertad para aquel que está deprimido. En Jesucristo hay salvación, en Jesucristo hay libertad, en su palabra, en su presencia hay delicias a su diestra. No tienes por qué vivir una vida de tristeza continua. No tienes por qué sentirte desesperanzado. Una de las cosas que Dios hace es que Él restituye lo que el enemigo nos ha robado. Su palabra dice en Zacarías, volveos a la fortaleza, oh guardadores de esperanza. He aquí, yo les declaro que les restauraré al doble.
Pero el secreto para que sea restaurada es volverte a la fortaleza que es el Señor. Oh, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. He aquí, yo les declaro que les bendeciré, les restauraré al doble. Pero ¿quiénes se vuelven a la fortaleza? ¿Quién es la fortaleza? El Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. La palabra de Dios nos infunde el aliento que necesitamos, nos infunde la fuerza que necesitamos. Entonces, cuando tú te vuelves a Él te vuelve a dar vida. Él te vuelve a hacer oír gozo y alegría. Él hace despertar la esperanza. Por eso dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Quien hace que la fe y la esperanza y el amor permanezcan en tu vida se llama Jesús. No puedes permanecer en fe si no estás en la palabra y en Jesucristo. No puedes permanecer en esperanza porque el mundo está lleno de desesperanza, pero en Jesús hay esperanza. Él es nuestra ancla segura. Él es nuestro puerto seguro. Él no nos va a dejar andar vagando. Pero vuélvete a la fortaleza y conviértete en un prisionero de esperanza. ¿Qué es convertirse en un prisionero de esperanza? Es decir, pase lo que pase, Señor, yo sigo creyendo, yo sigo confiando, yo sigo esperando en ti, porque he aquí tú me has declarado que me bendecirás y me restaurarás al doble. Si hoy tú estás pasando un momento de dificultad, de tristeza, de dolor, o incluso una crisis depresiva, hoy yo quiero orar por ti. Pero antes de orar por ti, yo quiero que nos pongamos a cuentas con Dios. Porque el pecado abre puertas para que nosotros seamos agobiados, para que nosotros seamos oprimidos, para que nosotros seamos desanimados. Pero cuando tú cierras esa puerta de pecado por reconciliarte con Dios, por arrepentirte, entonces estás en la posición correcta para ser levantado y restaurado. Así que hoy haz conmigo esta oración. Pidámosle juntas perdón al Señor Jesús y digámosle, Señor, sáname, Señor, restáurame, pero primeramente, perdóname. Haz conmigo esta oración con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, en voz audible. Dile, Señor Jesús, esta tarde te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me arrepiento, Señor Jesús, de vivir apartada de ti o de las decisiones que me llevaron lejos de ti. Perdóname. Perdóname y sálvame. Hoy te entrego mi vida y mi corazón. Hoy te pido, rescata del hoyo mi vida y restáurame. Señor Jesús, yo creo que tú viniste a sanar a los quebrantados de corazón. Sáname el corazón, Señor. Sáname el corazón. Líbrame de la depresión. Y hoy yo acepto tu amor, tu paz, tu verdad, la fe que viene por ti y por tu palabra. Acepto la esperanza que tú le das a mi vida y confío plenamente en ti. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, te invito a congregarte. Nosotros nos congregamos todos los domingos a las 10:30 de la mañana en Altamira. Mayor información te la puedo dar por inbox. Y también en la colonia Luna en Madero, los domingos a las 6 de la tarde. Lunes a las 5 de la tarde tengo Casa de Paz en Madero. Y miércoles a las 5 de la tarde tengo Casa de Paz en Altamira. Si a ti te gustaría asistir con el único propósito de transformar tu vida, contáctate conmigo a través del inbox, ¿ok? Y ahora quiero que tú en fe extiendas tus manos ahí donde tú estás. Yo voy a orar por ti. Voy a orar creyendo que el sanador te sana. Que el que rescató del hoyo mi vida te puede rescatar a ti también.
Así que, Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro por cada persona que está conectada esta tarde. Amado Espíritu Santo, oro que tú les traigas gozo y alegría, Señor. Arranca toda depresión de su espíritu, de su alma, de su cuerpo. Aún, Señor, esas enfermedades que han venido, Señor, por somatización, sean arrancadas en el nombre de Jesús. Sea arrancada la tristeza profunda de sus vidas. Y Espíritu Santo de Dios, oro que sean sanadas sus heridas. Señor Jesús, tú viniste a sanar al quebrantado de corazón y a vendarle sus heridas. Hoy oro que tú vendes las heridas de todas aquellas mujeres que están conectadas, que están, Señor, creyendo esta palabra que han recibido. Desato sanidad en su alma. Desato, Señor, ahora mismo gozo y alegría que viene por tu Espíritu Santo. Y oro, Señor, las encomiendo a ti. Y oro, Espíritu Santo, que tú les atraigas a ti. Atráelas a la comunión con Jesucristo. Atráelas a un encuentro personal y real contigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Qué bueno que estuviste conectada esta tarde. Te invito a compartir este video. Sabes, hay mucha gente que está padeciendo depresión. Nada te cuesta compartirlo. Solamente dale compartir ni un minuto. Y sé que Dios va a bendecir a muchas mujeres a través de este mensaje. Compártelos, danos like a la página, invita a otras a unirse. Recuerda que le estamos creyendo a Dios por ser una red grande en extremo, un ejército grande en extremo de mujeres de reino, mujeres que aman a Jesucristo y viven para Él. Te mando un fuerte abrazo. Espero que te conectes la próxima semana. Seguimos con nuestra serie de la mujer y sus emociones hasta el último martes de este año, y el próximo año, primeramente Dios, el 2021, lo iniciamos con una serie preciosa que se llama Seremos como los que sueñan. Vete preparando para esta serie porque sé que Dios va a despertar tus sueños y no solo eso, te va a enseñar a conquistarlos. Así que yo te espero, síguenos, compártenos y te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga.